Vamos a hablar de mayordomía, ¿sí? Mayordomía, ya lo he explicado y bueno, voy a decir algo más. Significa administración de algún bien puesto a nuestro cuidado, ¿sí? A una administración de un bien puesto a nuestro cuidado, conducción, gerencia o dirección, ¿sí? De lo que pusieron a nuestro cuidado. La palabra de Dios, mayordomía, tiene múltiples facetas, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, un pasaje donde nos habla, ¿sí?, de la palabra de Dios, cómo debemos administrarla, podríamos decir así, pues ya que estábamos hablando de mayordomía. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, dice la palabra de Dios así, en capítulo 6, versículo 4 en adelante. Oye Israel, le habla a su pueblo, no le está hablando a todo el mundo, le está hablando a su pueblo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese es uno de los nombres del Señor. Dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que le está ordenando a su pueblo Dios. Y eso podemos decir, bueno, es para Israel, no es para nosotros. Sin embargo, hoy más que nunca, en pleno siglo XXI, esto es para la iglesia. Esto es para nosotros. Esto es mayordomía de su palabra. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado de su palabra. Sumo cuidado de su palabra. Se menciona este pasaje como el Semá para el pueblo de Israel. Semá significa oír, ¿sí? Este párrafo mínimo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una constante repetición en el hebreo, en el pueblo de Israel. En la época de Jesús era un pasaje conocido que recitaban diariamente los judíos devotos y regularmente en los servicios de la sinagoga, ¿sí?, donde iban a leer, ¿sí?, los rollos de la palabra de Dios. Es la típica declaración del carácter monoteísta de Dios, ¿sí?, de el único Dios, monoteísta, único Dios, seguida por un doble mandato para Israel: amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su fuerza, y enseñarles con esmero y fe a sus hijos. En la actualidad muchos judíos no cristianos observan muy cuidadosamente estas facetas originarias de su pueblo. Son judíos no cristianos, pero ellos siguen digamos así, esta regla de Dios, hasta hoy inclusive. Dice la palabra de Dios en el verso 5, amarás a Jehová tu Dios. Dios procura la comunión con su pueblo y le da ese único mandamiento indispensable que los unirá a Él. Amarás a tu Dios, a Jehová, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí?
Imagínate cómo es eso, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú te lo puedes imaginar, pero en realidad Dios produce en ti y en mí eso que Él pide. Amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Para nosotros sería muy inútil todo eso si no proveyera Él el poder de su Espíritu Santo en mí, en ti, para hacerlo. Para que esto sea una realidad en mi vida y en tu vida. Dice, esta palabra estará sobre tu corazón. Del verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y debemos entender que esta palabra tiene que estar sobre nuestro corazón. Él no quiere otra cosa que no esté allí. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón y en mi corazón para que funcionemos realmente como hijos de Dios. Para que digamos, sí, yo soy cristiano. Porque cuando decimos que yo soy cristiano, ¿sí? No es que dice yo soy cristiano porque vengo de una familia, porque he nacido dentro de un templo cristiano evangélico, porque no, para nada. Yo soy cristiano porque Cristo está en mí y yo en Él. El cristiano, cuando se dice yo soy cristiano y nos denominamos cristianos, es porque venimos de Cristo. Los cristianos fueron el nombre cristiano salió por primera vez, se nombró en la iglesia de Antioquía. En la primera iglesia de Antioquía, muy al norte de Palestina, allí comenzó el pueblo de Dios a llamarse cristiano, porque salían de Cristo, venían de Cristo, ¿sí? Y andaban en Cristo, y predicaban a Cristo, y vivían como Cristo quería que vivieran. Estará la palabra sobre tu corazón. Es el firme deseo del Señor que su palabra esté sobre el corazón de cada uno que compone su pueblo santo. El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, para que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entonces, si el apóstol Pablo también lo entendía así, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, se está dirigiendo a nosotros. Hace 2000 años Pablo se dirigía a nosotros, se dirigía a mí y se dirigía a ti. ¿Sí? Es el firme deseo que la palabra de Cristo more en abundancia. Cuando hablamos de abundancia no hablamos de poco, o casi poco, o mucho, o casi mucho. Abundante, ¿sí? Mucho, exageradamente mucho. En cierta manera tenemos que entenderlo de esa manera. Para que Dios, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La paz de Dios tiene que gobernar nuestros corazones. Es la mayordomía de la palabra de Dios en nosotros. La repetirás a tus hijos, dice la palabra, el versículo 7. La repetirás a tus hijos. Una manera esencial de manifestar el amor de Dios, cuando decimos y le preguntamos a alguien, yo soy cristiano, ¿sí, tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Bueno, una manera esencial de manifestar el amor de Dios es interesarse en el bienestar espiritual de los hijos y tratar de conducirlos a una relación de fe con Dios. Una constante relación de fe con Dios. No dejarlos que vayan como si fuera plantar una planta en el patio y dejarla que crezca como sea, sin darle agua, sin quitarle la gramínea que ahoga la raíz.
Dejarla ahí, si crece, crece, si no crece, no crece, que la coman las hormigas, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es así, no es así. Nuestros hijos deben ser conducidos espiritualmente hacia los pies de Jesucristo, porque esa es la manifestación del amor de Dios en nosotros, tratar de conducirla a una relación de fe con Dios. La instrucción piadosa de los hijos debe ser uno de los intereses más importantes de los padres. Más importante de los padres. La instrucción espiritual debe centrarse en el hogar, con la participación del padre y de la madre, dado que la devoción al Señor en el hogar no es una opción. No es una opción. No es si yo quiero, no es si yo puedo, no sé si a lo mejor, quizá, tal vez. No es una opción. Es algo específico, ordenado por nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros andemos en una relación vertical con Él, perfecta, que podamos establecer nuestra relación horizontal con los demás en la tierra, en forma también perfecta. Es un mandamiento directo del Señor, no es una opción. El creyente debe darle diligentemente a sus hijos una educación centrada en Dios, en la que todo se relacione con Dios y sus caminos. 4:9 de Deuteronomio dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjese el énfasis que hace Dios con respecto a su palabra, a la obediencia a su palabra. Pero voy a hablar en el Nuevo Testamento. Voy a traer un párrafo del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, dice así: luego de la predicación de Pedro, donde se convirtieron en la primera predicación de Pedro, después de las lenguas que recibieron en el aposento alto, y salen fuera del aposento en la calle y comienza la gente a amontonarse, y bueno, y ellos empezaron a hablar en lengua, en idiomas de toda la gente que había ahí, pero al cual se convirtieron 3.000. Ahí termina de predicar palabra Pedro y dice: al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque, aleluya, hamadayasai, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Oh, aleluya. 2000 años atrás se predicaba esta palabra. Y si no era solamente para nosotros, dice, era para la promesa es para vosotros y para todos los hijos y para todos los que están lejos. Para todos los que están lejos. Al predicar la palabra, no sabemos la extensión que puede tener esa palabra, porque predicamos a uno, ese uno predica al otro, ese otro predica al otro, y así sucesivamente se va extendiendo la palabra de Dios, el evangelio de la gracia, se van convirtiendo la gente y la palabra de Dios va regando las vidas necesitadas en el poder de su Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu Santo. El apóstol manifiesta que todo ello no es solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos.
serán alcanzados con tal promesa. Pero también para todos aquellos que están lejos, trátese de familiares, quizás que aún no hemos visto ni veremos, pero que ellos también, si somos fieles en el Señor, generaciones posteriores serán alcanzados por su poder. Ello se debe solamente a la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. No es por otra cosa. La mayordomía de la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento sobrepasa la mayordomía de la palabra de Dios. Solo debe haber en nosotros fidelidad y amor hacia aquel que es el Señor, hacia aquel que en la cruz dio su vida para salvación de los pecados, de todos aquellos que en Él creen, así no se pierden y tengan vida eterna. ¿Sí? Esta es la mayordomía de la palabra de Dios. Espero haber sido claro, y si no lo he sido, que el Espíritu Santo aclare lo que falte, ¿sí? Porque así lo creemos nosotros y así lo confesamos. Amén y amén.